Samsung ha anunciado el nuevo Galaxy A55 y en este video lo estaremos comparando con el pasado modelo, el Galaxy A54, para contarte qué cambió y cuál entonces debes comprar. Así que comencemos. Así como se filtró, el nuevo Galaxy A55 tiene un diseño que le da un poco de más calidad a la hora de agarrar el teléfono, ya que ahora utiliza lados de metal a diferencia del Galaxy A54 que tiene lados de plástico. Esto entonces te ayudará a sentir que estás comprando un teléfono de mayor calidad de lo que realmente estás pagando por este teléfono de gama media. Por lo demás, ambos teléfonos son bastante similares. Es cierto que el Galaxy A55 tiene como una parte un poco que sobresale en la parte de los botones, pero de forma general el diseño es bastante similar. Atrás tienes 3 cámaras, aunque tenemos diferencias en la parte de los colores, ya que el Galaxy A55 está disponible en azul, morado claro y amarillo, mientras que el Galaxy A54 está disponible en negro, blanco, morado y amarillo. En la parte de la pantalla estos teléfonos se diferencian, ya que el Galaxy A55 creció un poquito más, ya que ahora la pantalla es de 6.6 pulgadas a diferencia de las 6.4 que tiene el Galaxy A54. Ahora bien, cabe la pena mencionar que aunque la pantalla aumentó de tamaño, la resolución no aumentó, así que es un poco menos definida la pantalla del nuevo teléfono, pero no creo que sea algo bastante negativo que lo vayas a notar en el uso diario. En cuestión de protección para esta pantalla, el Galaxy A55 cuenta con el nuevo modo de Gorilla Glass Victus Plus, el cual es un poquito más resistente comparado con el pasado sistema que Samsung colocó en el Galaxy A54, Gorilla Glass 5. En cuestión de procesador, ambos teléfonos llegan con alternativas Exynos. Obviamente el nuevo teléfono llega con el nuevo procesador, el Exynos 1480, comparado con el 1380 del Galaxy A54. Este nuevo procesador, específicamente en la parte de los núcleos de poder, es un poco más rápido, ya que puede ir a 2.75 GHz comparado con el pasado modelo que solamente llega a 2.4 GHz. Como suele suceder, este nuevo procesador va a ser un poco más poderoso y un poco más eficiente, pero no creo que estaremos viendo unos cambios sustancialmente diferentes entre el Galaxy A55 y el A54. En la parte de sistema operativo, cuando el Galaxy A55 llegue al mercado, estará llegando con Android 14 y One UI 6.1, mientras que al momento de hacer este video, el Galaxy A54 solamente cuenta con Android 13 y la versión 5 de One UI. Como Samsung promete 4 años de actualizaciones para esta línea de teléfonos, esto significa que el Galaxy A55 estará llegando hasta Android 18, mientras que el Galaxy A54 se estará quedando un año atrás con respecto a sus actualizaciones. En cuestión de las cámaras de estos teléfonos, Samsung no hizo ningún cambio en el nuevo teléfono, ya que seguirás encontrando el mismo sensor que vimos en el pasado teléfono, uno de 50 megapíxeles para la cámara principal, otro de 12 megapíxeles para su cámara ancha y entonces uno de 5 megapíxeles para su cámara macro. Samsung tampoco cambió la cámara de selfies, ya que sigue siendo una cámara con un sensor de 34 megapíxeles, y cuando hablamos de la parte de grabar videos tampoco vemos diferencias en ambos modelos, ya que solamente vas a poder grabar hasta 4K a 30 cuadros por segundo. Otra área que Samsung tampoco cambió para nada fue en la parte de la batería, ya que sigue teniendo una pila de 5000 mAh que se puede cargar de forma rápida a 25 watts, y tampoco estarás encontrando en ambos teléfonos la tecnología de carga inalámbrica. En la parte de RAM y almacenamiento es donde sí vemos un poco de mejoras comparado con el Galaxy A54. Ahora el modelo base del Galaxy A55 llega con 8 GB de RAM y 128 GB de almacenamiento, mientras que el Galaxy A54 en algunas regiones llegaba con hasta 4 GB de RAM, aunque obviamente también había modelos que tenían 6 GB de RAM y hasta 8 GB de RAM. Sin embargo, aunque en ambos modelos puedes comprar una versión con 256 GB de almacenamiento que se puede expandir utilizando tarjetas micro SD, solamente el Galaxy A55 llega en este modelo
con 12 GB de RAM, algo que le da una ventaja sustancial comparado con el pasado modelo. Por tal razón, si eres una persona que quiere hacer muchas cosas con su teléfono, jugar juegos bastante poderosos, hacer múltiples cosas a la misma vez, quizás el Galaxy A55, especialmente este modelo con 12 GB de RAM, pudiera ser una buena alternativa para ti. Como todavía el Galaxy A55 no ha llegado a México y a Estados Unidos, no tenemos información sumamente exacta de cuánto será el precio de este teléfono. Solamente tenemos los precios de Europa y este teléfono costará 479 euros, 20 euros menos que cuando llegó el Galaxy A54 el año pasado. Sin embargo, digamos por ejemplo que el Galaxy A55 cuando llegue a este lado del mundo quizás pudiera costar 8.700 pesos o 500 dólares. Realmente hoy día puedes comprar un Galaxy A54 en 250 dólares en Amazon. Así que cuando vemos todos estos factores, ¿cuál realmente vale la pena comprar? Es cierto que el Galaxy A55 llega con una pantalla más grande, que es algo que sin duda alguna le llamará la atención a muchas personas, como también un mejorado procesador, también mejoras al RAM, pero cuando vemos los demás apartados es prácticamente idéntico a lo que ofrece el Galaxy A54 por prácticamente la mitad de su precio. Es cierto que el Galaxy A54 sí se quedará un poquito atrás en cuestión de las actualizaciones, pero por solamente 250 dólares o quizás vamos a subirlo a 300 dólares, estarás recibiendo una experiencia bastante similar de lo que ofrece el Galaxy A55 cuando llega al mercado. Es una pena que Samsung no incluya tantos cambios y mejoras en estos teléfonos de gama media, pero es algo que hemos visto de parte de esta compañía aún en sus teléfonos de gama alta, así que aunque es una parte negativa que estos teléfonos no estén cambiando tan drásticamente, por lo menos eso significa que puedes conseguir un teléfono bastante similar al que puedes comprar hoy día, pero sin tener que pagar tanto dinero. En fin, creo que definitivamente entre estos dos modelos el Galaxy A54 creo que es la mejor alternativa cuando hablamos de las funciones y también el costo de este teléfono. Es cierto que quizás será un poquito más lento en cuestión de recibir las nuevas actualizaciones cuando Samsung las lance en el futuro, pero como quiera las estará recibiendo, así que entre estos dos modelos creo que sin duda alguna el Galaxy A54 es la mejor compra. Ahora que hemos llegado al final de este video, déjame saber tu opinión acá abajo sobre cuál comprarías tú, el Galaxy A55 o el Galaxy A54, o si tienes otra alternativa de otros teléfonos, déjamelo saber acá abajo en la sección de comentarios. Si te gustó este video, dale like y suscríbete para que veas más videos de tecnología como este. Mi nombre es Hernán Rosario, gracias por ver, nos estaremos viendo en el próximo video. ¡Hasta luego!